Continuando con la programación académica de las clases teóricas de la Cátedra de Medicina 1 en su capítulo Semiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, toca abordar en esta clase a la semiología del cuello. Entendemos que la semiología va a tener su base fundamental en la aplicación del método semiológico. Y estoy seguro que han hecho mucho énfasis dándole la importancia que se merece a este método semiológico. No deben olvidarse que se tiene que practicar este método semiológico en orden y en todos los órganos, aparatos y sistemas que vamos a explorar durante el examen físico. La semiología del cuello no va a ser la excepción. Los objetivos de la clase: conocer el examen físico, anatómico, regional del cuello, describir los componentes del cuello, grandes vasos, carótidas, yugulares, describir a los grupos ganglionares, 8 grupos ganglionares y la glándula tiroides. Identificar y correlacionar los signos y los síntomas más frecuentes que comprometen al cuello. Realizar el examen físico regional del cuello aplicando el método semiológico que va a ser la inspección, la palpación y la auscultación. Para iniciar, debo hacer un recuerdo histórico ante el personaje tan importante dentro de la medicina y que actualmente forma parte de la historia de la medicina, Robert James Graves, de 1796 a 1853, el cual describía y hacía la descripción ya que posteriormente pasará a ser una enfermedad muy conocida en el medio y en el campo de la medicina. Me voy a permitir leer. Una mujer de 20 años acudió a la consulta con síntomas que suponían histéricos. Después de permanecer en este estado de nervios durante unos 3 meses, se observó que su pulso era anormalmente rápido. Posteriormente, refirió debilidad con el esfuerzo y empezó a palidecer y adelgazar. Con posterioridad, se apreció que sus ojos adoptaban un aspecto especial, ya que parecía que los globos oculares habían aumentado de tamaño. Tras unos pocos meses, apareció un tumor en forma de herradura delante de la garganta, exactamente en la zona de la glándula tiroides. Entonces el doctor Robert James Graves hizo su descripción que posteriormente llamó a la enfermedad de Graves-Basedow. Graves-Basedow, juntamente con la descripción de este médico alemán, plantea la estrecha relación entre la exoftalmia y las anomalías tiroideas. Entonces, actualmente conocemos a una enfermedad, la enfermedad de Graves-Basedow, la cual la medicina a nivel global rinde su pleitesía y su homenaje a estos dos grandes hombres vinculados a la medicina. Para abordar ya nuestra actividad académica de la presente clase, debemos hacer un recuerdo anatómico y fisiológico. Entenderán ustedes que la distribución anatómica y fisiológica de los diferentes componentes anatómicos que van a conformar a la región del cuello van a ser muy importantes para la descripción y para su estudio semiológico posterior. Es así que dentro de la región del cuello
va a estar conformado por un músculo par que va a encontrarse tanto al lado izquierdo como al lado derecho, como es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo va a jugar un rol muy importante, un rol muy protagónico dentro de la movilidad del cuello y también dentro de la conformación morfológica estructural del cuello. Vamos a encontrar y vamos a describir posteriormente un triángulo conocido como el trígono submandibular, que va a jugar también un rol muy importante dentro del aspecto de permitir la movilidad del cuello. Describiremos al trígono anterior del cuello, al trígono posterior del cuello, a la región de inserción y al mismo tiempo la descripción total de la longitud del músculo esternocleidomastoideo, y al mismo tiempo haremos el estudio de la estructura anatómica que va a conformar la fosa supraclavicular y la fosa supraclavicular mayor y menor. Reitero que todos estos componentes anatómicos fundamentalmente contribuyen a la movilidad que va a ejercer el cuello y al mismo tiempo los movimientos de flexión y de extensión que van a ser muy valorables y va a jugar un rol muy importante dentro de la descripción y el estudio de la semiología del cuello. Mencionaba un músculo muy importante que va a ser el músculo esternocleidomastoideo, y ustedes están observando cuán potente y cuán importante va a ser este músculo. Anteriormente se va a formar un triángulo que recibe el nombre de triángulo anterior. También vamos a describir y vamos a estudiar la importante participación que va a tener el músculo trapecio y el músculo homoioideo, que se van a insertar juntamente con el músculo esternocleidomastoideo desde la región clavicular para fundamentalmente dar movimiento a la región del cuello, que va a ser un elemento muy importante dentro de la valoración, dentro del estudio de la conformación del cuello. Al mismo tiempo debemos resaltar que esta región, la región del cuello, va a ser una de las regiones que va a tener una irrigación muy rica porque va a estar conformado con la mayor parte del paso de las arterias. La arteria carótida común derecha, la arteria carótida externa, la arteria carótida interna, el seno carotidio, la arteria cervical profunda, la arteria vertebral. Entonces esta región, la región del cuello, juega un rol muy importante porque va a tener una rica inervación. Al mismo tiempo va a tener su retorno venoso. Toca describir la estructura de la línea media de la glándula tiroides. Esta glándula que va a existir diferentes maniobras para poder evaluarla, para poder palparla y para poder valorar y tener en cuenta la repercusión semiológica que va a tener y va a desarrollar a lo largo de las actividades que el ser humano va a desarrollar a lo largo de su vida. Al mismo tiempo vamos a describir, y ya describimos en esta figura, a los nódulos linfáticos, pero entendiendo que estos nódulos linfáticos se van a ir a formar las cadenas y los grupos ganglionares. Entonces las cadenas y los grupos ganglionares van a formar la estructura general conocida como nódulos linfáticos, que se encuentran abordados en un conjunto de 8 nódulos linfáticos: occipital, la posauricular, la posterior cervical, la anterior cervical, la submentoneada, la submaxilar, la
la parótida, la preauricular y la supraclavicular. Entonces, conformando estos 8 grupos ganglionares, estos 8 grupos de los nódulos linfáticos, que reitero, se van a dividir en cadenas y en grupos ganglionares. Hablamos ya de las técnicas de exploración y aquí vamos a ya abordar a la inspección. Y en la inspección vamos a valorar la simetría, la presencia de posibles masas, la presencia de cicatrices y la presencia o la observación de algún nódulo linfático visible. Al mismo tiempo vamos a observar a la glándula parótida, a la submandibular, que estén aumentadas de tamaño. Entonces realizaremos la inspección de todos estos elementos que contribuye al proceso de la inspección y la semiología del cuello. La palpación. La palpación de los nódulos linfáticos había indicado que van a ser 8 grupos de nódulos linfáticos, va a ser en forma ordenada. Y para ello va a jugar un rol muy importante la técnica que vamos a adoptar para la exploración de estos nódulos linfáticos. Entonces, inicialmente realizaremos la palpación superficial, recordándoles que la técnica adecuada para la palpación va a ser que los pulpejos de los dedos ejerciten un movimiento superficial sobre la estructura que se va a ir a explorar. Al mismo tiempo, debo recordarles que la palpación tendrá o se dividirá en 2 grupos. Una palpación superficial y posteriormente una palpación profunda, que consiste en el ejercicio de movimientos circulares y al mismo tiempo de la aplicación de presión sobre la superficie que estamos explorando. Entonces, para la palpación de los nódulos linfáticos utilizaremos ambas manos e iremos descendiendo desde la región posterior hacia la región anterior, con movimientos circulares, ejerciendo movimientos de presión, ¿no? Entonces recuerden, en la palpación vamos a palpar los 8 nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos aumentados de tamaño o dolorosos a la palpación van a exigir a proceder a la revisión de las regiones drenadas, a una meticulosa evaluación de los nódulos linfáticos y de otras regiones para poder distinguir una linfoadenopatía regional de una linfoadenopatía generalizada. Entonces, por eso tiene que ser muy meticulosa la evaluación de estos nódulos linfáticos, porque nos va a permitir diferenciar, nos va a permitir distinguir si esa linfoadenopatía tiene una consecuencia regional, es decir, una determinada región, o tiene el compromiso de que esa linfoadenopatía sea generalizada, ¿no?, en diferentes elementos y en diferentes regiones donde se van a ir a drenar los nódulos linfáticos. Luego vamos a ver que la banda del músculo, especialmente del esternocleidomastoideo, puede en muchos de los casos confundirse con un nódulo linfático infartado. Entonces, por eso es importante aplicar y practicar la técnica adecuada de la exploración a nivel de la palpación. Recordarles simplemente que la palpación se realizará con los pulpejos de los dedos, los cuales ejercitarán un movimiento suave, porque estamos palpando la estructura anatómica o la región,
y que posteriormente ejercitaremos una presión sostenida, pero siempre con movimientos circulatorios. Entonces ello nos va a permitir identificar si un grupo de los nódulos linfáticos está infartado o aumentado de tamaño. Los nódulos linfáticos, dice e indica la literatura médica, debe rodar, debe tener un movimiento en varias direcciones. Entonces esa es la principal característica que vamos a encontrar o vamos a tratar de identificar dentro de la palpación de estos grupos de los nódulos linfáticos. Luego pasaremos a la exploración de la tráquea y de la glándula tiroides. Para ello tenemos que identificar al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, a la tráquea, y en la inspección vamos a comprobar si es que existe algún tipo de desviación que generalmente no debe existir de la desviación de la tráquea. Para ello, la técnica indica que se debe colocar el dedo índice a un lado de la tráquea y observar un espacio entre el esternocleidomastoideo y la tráquea propiamente dicha. Entonces tiene que existir un movimiento de la tráquea y cuando se suelta, la tráquea tiene que volver a su posición normal, a su posición de inicio. Entonces haremos en ambos lados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Reitero, esta maniobra es para identificar fundamentalmente si existe o no existe una desviación de la tráquea. Y reiterar que debemos identificar claramente al cartílago cricoides, al cartílago tiroides, a la tráquea, y esos elementos nos va a permitir fundamentalmente y facilitar el proceso de la identificación de la glándula tiroides. Al mismo tiempo, como había mencionado, se van a formar unos triángulos que simplemente nos servirán para identificar la región a nivel de la conformación muscular del cuello y que ello va a jugar un rol importante y protagónico para el proceso de la palpación de la glándula tiroides. Los signos y los síntomas más frecuentes asociados a la región anatómica del cuello va a ser el dolor, la disnea, la ronquera y la disfagia. A la inspección de la región del cuello tenemos que valorar muchos elementos. Y estos elementos serán la forma, el volumen del cuello, la posición del cuello, los pliegues cutáneos, la simetría, la presencia de masas o abultamientos a nivel de la región del cuello, los pulsos venosos, la ingurgitación yugular y los arcos de movilidad. Una flexión, una extensión, movimientos de lateralización izquierda, lateralización derecha, flexión, extensión, etc., ¿no? Entonces, todos estos elementos, la forma, el volumen, la posición, los pliegues cutáneos, la simetría, la masa, la presencia de pulsos venosos, la ingurgitación yugular y los arcos de movilidad tendrán que ser valorados mediante la inspección. Hablamos de la forma y volumen del cuello. En la forma y el volumen del cuello vamos a identificar al síndrome de Klippel-Feil, al cuello de Madelung, a la presencia de tumores, a los quistes branquiales, adenomas y también una alteración en la forma y en el volumen en el cuello en los pacientes hipotiroideos. En el síndrome de Klippel-Feil presenta un cuello excesivamente corto o inextenso
Y aquí viene, debido a la ausencia congénita de las vértebras cervicales. Y por ello ocasiona que los movimientos del cuello sean limitados en este síndrome, el síndrome de Kipper-Hiller. El cuello de Madelung va a presentar dentro de sus características más importantes la acumulación de tejido adiposo en la región del cuello y se caracteriza por no desaparecer ante el adelgazamiento. Los tumores. Estos tumores pueden ser congénitos o pueden ser un indicio del inicio o la presencia de diferentes neoplasias a nivel de la región del cuello. Los quistes branquiales van a presentarse fundamentalmente por trastornos de la evolución de las hendiduras branquiales del cuello. Los adenomas están relacionadas con la presencia de adenitis, linfosarcomas y aneurismas. Y también se va a modificar en su forma y en su volumen el cuello en pacientes hipotiroideos, porque van a presentar un cuello casi engrosado, aumentado de volumen, ¿no? Entonces ahí vamos a observar estos diferentes elementos. Luego valoraremos la posición. Dentro de la posición tenemos que describir a los grandes tumores del cuello, las deformaciones torácicas, la contractura muscular, la parálisis o atrofia muscular. Los grandes tumores en el cuello es de más decir que van a limitar y va a permitir o va a obligar a la persona a que adopte una posición, ¿no? Y esta posición va a ser una posición, como dice aquí la diapositiva, una posición que va a acostumbrar a que el paciente adopte esa posición. Al mismo tiempo, las deformidades torácicas, la contractura muscular, la parálisis o la atrofia muscular también va a jugar un rol importante para que esta posición se vaya a modificar. Al mismo tiempo se describe la tortícolis. La tortícolis por una alteración congénita en los músculos esternocleidomastoideos y en el músculo trapecio. Y dentro de las tortícolis se dividen en dos grupos, una tortícolis congénita y una tortícolis espasmódica. Dentro de la tortícolis congénita es fundamentalmente debida al acortamiento muscular, especialmente del esternocleidomastoideo, en uno de los dos lados, lo cual acompaña a este acortamiento la asimetría facial, porque va a comprometer al músculo esternocleidomastoideo y al mismo tiempo va a ocasionar que exista algún tipo de deformidad a nivel de la región facial. La tortícolis espasmódica. La tortícolis espasmódica tiene una característica que le va a hacer totalmente diferente a las diversas tortícolis, que va a hacer que esta tortícolis espasmódica sea muy dolorosa. El paciente en el momento de la anamnesis va a referir un dolor muy intenso a nivel de la región del cuello. Y este dolor que va a presentar generalmente es por la irritación del nervio espinal accesorio. Entonces se ha provocado una neuritis y el paciente va a evitar ejercer movimiento y al mismo tiempo va a tener una posición o va a adoptar una posición fija. Hablamos de la piel. Dentro de la piel, la inspección va a jugar un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a referir, nos va a dar datos muy importantes, de gran valor. Entonces, aquí dentro de la observación de la inspección de la piel, tenemos al cuello de Stokes o de Sclavina, al collar de Venus, a la gotera vascular y a los acrocordones. El cuello de Stokes o de Sclavina se caracteriza fundamentalmente porque va a presentar
una rubicundez con tinte cianótico, una infiltración edematosa, una ingurgitación de las yugulares, y va a referirse a la presencia de un síndrome que se conoce como el síndrome de la vena cava superior. El collar de Venus. En el collar de Venus va a haber unas manchas irregulares y circulares que se van a asociar también con la presencia de la dermatosis. Dentro de la gotera vascular existe la presencia y la manifestación de unas fístulas debidas fundamentalmente a la supuración ganglionar que va a estar localizada en la región del músculo esternocleidomastoideo. Y finalmente, dentro de la inspección de la piel de la región del cuello, tenemos que observar si existe la presencia de los acrocordones. Y los acrocordones son pequeños tumores benignos que se forman principalmente en la región del cuello o donde la piel del cuello forma los pliegues. Y vamos a pasar a observar las gráficas. Aquí estamos viendo un cuello de estoques o de una de esclavina, caracterizado fundamentalmente por presentar una rubicundez de tinte cianótico. Existe la infiltración edematosa, la ingurgitación de las yugulares y la deformidad total, como están viendo en esta fotografía, en el cuello de estoques. El collar de Venus. El collar de Venus se caracteriza fundamentalmente porque va a presentar unas manchas irregulares que van a ser circulares. Por eso es que adopta o se le ha puesto el nombre de collar de Venus, ¿no? Luego vamos a observar la gotera vascular. La gotera vascular se asocia fundamentalmente a la supuración de los grupos ganglionares, pero al mismo tiempo por la presencia de linfangiomas. Esta presencia de linfangiomas va a ocasionar que el cuello adopte una mala posición y al mismo tiempo se pueda manifestar estos infartados conocidos como linfangiomas. Luego vamos a ver, tenemos que revisar en la región de la piel del cuello la presencia de los acrocordones. Los acrocordones habíamos dicho que son tumores benignos que generalmente se van a presentar en los pliegues de la piel del cuello. Al mismo tiempo, los acrocordones van a significar la alteración de la piel en los diferentes segmentos, especialmente en aquellos segmentos donde se va a manifestar estos pliegues cutáneos. Luego tendremos que valorar la movilidad del cuello, asociados fundamentalmente a la alteración que puede deberse en su forma, y esta alteración en su forma asociada a cuadros de obesidad. Luego, dentro de la valoración de la movilidad, veremos las alteraciones musculoesqueléticas que se presenten como producto de las tortícolis espasmódicas y de las contracturas musculares. Al mismo tiempo, dentro de la movilidad de la región del cuello, vamos a estudiar la asociación a los síndromes meningios, como por ejemplo el tétanos. Para ello aplicaremos una maniobra que es la de Gortz, en la que consiste que el mentón toca al esternón e inmediatamente hay una reacción dolorosa a nivel de la región occipital. Entonces estaremos valorando dentro de la movilidad la flexión, la extensión, la rotación, los movimientos de lateralidad izquierda, de lateralidad derecha. Todos estos elementos tenemos que valorar en el paciente para hacer su descripción del examen físico semiológico. La palpación. La palpación va a confirmar aquellos datos o nos va a
complementar aquellos datos que nosotros hemos podido recolectar en la inspección. Permite la exploración física correcta de las tumoraciones y de la glándula tiroides. La palpación también hace posible estudiar la arquitectura laringea, traqueal y sus desplazamientos laterales. Ayuda a diferenciar las tumefacciones, las tumoraciones, de acuerdo a su grado de movilidad. Entonces, es muy importante realizar la palpación dentro de estos preceptos, porque la palpación va a ir a confirmar o va a descartar aquellos datos que nos han llamado la atención en el momento de realizar la inspección del cuello. Dentro de la inspección pasamos ya a la palpación. La palpación va a ser la palpación de la región del cuello, que como había indicado tendrá que ser en un orden específico para palpar los 8 grupos ganglionares que vamos a estudiar y se van a distribuir en esta región del cuello. Estamos aquí en esta figura, en esta fotografía, se está valorando el tono y el trofismo de un músculo muy importante, que es el músculo esternocleidomastoideo. Los nódulos linfáticos se dividen en 2 grupos, las cadenas ganglionares y los grupos ganglionares. Las cadenas ganglionares que van a estar conformados por las cadenas submandibulares, la yugular interna, la espinal accesoria y la cervical transversa. Y los grupos ganglionares van a ser el mentoniano, el nasogeniano, el preauricular, el occipital o mastoideo. Entonces, estos grupos, estos nódulos linfáticos, reiterar que se dividen en 2 grandes grupos, las cadenas ganglionares y los grupos ganglionares. Ya entramos a la palpación de la tiroides. Dentro de la palpación de la tiroides debemos describir a la maniobra de Kervain, en la cual el explorador, el médico, debe colocarse por detrás del paciente, que se ha puesto el explorador, el médico, por detrás del paciente, y pedirle que realice una flexión ligera. Pero la maniobra de Kervain va a tener su particularidad porque se van a colocar ambos pulgares en la nuca del paciente, que posteriormente se van a deslizar los dedos restantes a la región anterior, delante del área de la tiroides, y se va a evaluar con esta maniobra de Kervain la sensibilidad, el relieve, la movilidad, la consistencia y la presencia o ausencia de nodulaciones. Al mismo tiempo, vamos a pedir al paciente que degluta para complementar esta maniobra. Un dato muy importante, se van a mover los dedos exploradores en movimientos circulares hacia la tráquea y hacia las partes laterales, identificando los cuerpos, el cuerpo de la tiroides. Van a valorar los polos inferiores de los lóbulos tiroideos y de la superficie anterior de la glándula tiroides. Entonces, la maniobra de Kervain. Luego hablamos sobre la maniobra de Crillé. Para la realización de la maniobra de Crillé, el pulgar va a jugar un rol importante, porque el pulgar va a desplazar sucesivamente el lóbulo de la glándula tiroides al lado opuesto, y es el dedo pulgar el cual va a palpar a la glándula tiroides buscando algún tipo de nódulos. Entonces, a esta maniobra se la conoce como la maniobra de Crillé. La maniobra de Lahey. Para realizar la maniobra de Lahey, el explorador, se va a colocar frente al paciente. Va a estar frente al paciente.
Se debe colocar los 3 dedos en la cara lateral de la tráquea para moverla, exponiendo la cara posterior del lóbulo contrario, y con los dedos de la otra mano, se insertarán en el músculo esternocleidomastoideo y se palpará la cara posterior del lóbulo opuesto con el pulgar. Entonces está palpando la estructura del cuerpo de la tiroides. Entonces será el mismo procedimiento para explorar el cuerpo contralateral de la glándula tiroides, ¿no? Entonces la palpación se hace siempre de forma profunda, por eso es que la literatura médica refiere que se debe hacer esta palpación con los dedos insertados en el músculo esternocleidomastoideo. Entonces ello nos va a permitir realizar la palpación adecuada de esta glándula. A ello lo conocemos como la maniobra de la Hay. Luego hablamos de la maniobra de Pisillo. Esta maniobra de Pisillo va a ser específica, y esta maniobra de Pisillo generalmente se va a aplicar o se va a poner en práctica en mujeres con cuello corto o mujeres con cuello robusto, lo cual la maniobra de Pisillo nos permite fundamentalmente resaltar la exploración del tiroides y de la glándula tiroides y resaltar su volumen. Entonces, para ello va a haber una maniobra específica donde se pide al paciente o a la paciente que tome la región de su occipital, su hueso occipital, y con la cabeza hacia atrás, de forma que comprima el occipucio con las manos elevadas y colocados por detrás del cuello para exponer la glándula tiroides y palparla por delante, ¿no? Entonces hará este movimiento y la glándula tiroides se hará visible, y el explorador, el médico, podrá ir a palpar los cuerpos de la glándula tiroides. La maniobra de Marañón va a ser también similar a la maniobra de Pisillo, que consiste en demostrar la presencia de un bocio retroesternal o intratorácico. Para ello vamos a pedir al paciente o a la paciente que levante ambas manos, ambos miembros superiores, tocando las mejillas con la cara interior del brazo respectivo, y se produce pocos movimientos de congestión facial, una ligera cianosis por la presión que se va a ejercer a nivel de la región del cuello, y ahí nosotros podemos identificar la presencia de un bocio, este bocio que va a ser un bocio retroesternal o intratorácico. Según la Organización Mundial de la Salud, se hace la clasificación del bocio basado fundamentalmente en el tamaño, y para ello se le ha dado un valor de grados. El grado 0, donde dice que no hay ningún bocio, no hay bocio. El grado 1, una tiroides que es palpable. Un grado 1A, un bocio palpable pero no visible con cuello en extensión. Un grado 1B, bocio palpable, visible con cuello en extensión. Un grado 2, bocio visible con el cuello en posición normal, es decir, como la que estoy adoptando en este momento. Y un grado 3, un bocio grande que se ve a distancia. Entonces, esta es la clasificación que ha realizado para el bocio por parte de la Organización Mundial de la Salud, basada en el tamaño de la glándula tiroides. Al mismo tiempo, en la región del cuello debemos identificar los pulsos carotídeos. Para ello solicitaremos al paciente que vaya a adoptar una posición adecuada y una posición correcta, donde se coloca al paciente en una posición semi-Fowler, relajado, con el mentón hacia arriba, y con los 4 dedos se palpa el pulso carotídeo contra el esternocleidomastoideo a nivel del triángulo carotídeo.
¿no? Con 4 dedos. Estoy palpando a nivel de la región del triángulo carotídeo, en ambos lados, es decir, de forma contralateral. Ahí podemos, por ejemplo, ya utilizar la campana del estetoscopio, donde se va a auscultar el foco aórtico para correlacionarlo con los ruidos cardíacos. Estos ruidos cardíacos en algún momento, juntamente con el pulso carotídeo, pueden incrementarse en su amplitud y en su contorno, dando origen a unos trills. La palpación de los pulsos carotídeos lo vamos a hacer, como había indicado, en ambos lados para identificar las diferencias que pueda existir entre un pulso carotídeo del lado izquierdo y el pulso carotídeo del lado derecho. La ingurgitación yugular o el método de Lewis. Para ello vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito supino con una elevación entre 30 a 60 grados. Vamos a ubicar el pulso venoso de la yugular interna, que no debe ser evidente en la búsqueda del pulso yugular externo. Se va a ubicar al punto más alto de la ingurgitación, así como están viendo ustedes aquí con el diseño de la regla o la utilización de nuestro goniómetro. Vamos a identificar el ángulo de Lewis y ahí medimos con una regla desde el punto hasta perpendicular con el punto antes marcado. Entonces, este es el método de Lewis. Lo normal debe ser de 2 a 3 centímetros y va a ser positivo este método de Lewis con el acompañamiento de la ingurgitación yugular con una medida más allá de los 4 centímetros. Al mismo tiempo ya pasamos a realizar la auscultación, especialmente la presencia de soplos tiroideos. Para ello vamos a colocar la campana del estetoscopio en la región del istmo tiroideo, y para aislar el soplo tiroideo se debe eliminar los soplos yugulares, los posibles soplos yugulares, que esto se hace al comprimir las venas superiores de la tiroides. Ahora bien, en la auscultación y para identificar los soplos tiroideos, el hallazgo de encontrar un soplo tiroideo generalmente siempre nos asocia o nos sugiere la presencia de un bocio tóxico, de un bocio a veces intratorácico. Los soplos carotídeos. Para identificar los soplos carotídeos se coloca la campana del estetoscopio en la región del triángulo carotídeo, ¿no? Así ello nos va a permitir identificar y escuchar mediante la auscultación estos soplos carotídeos, donde tienen que ser evaluados en ambos lados. Entonces, la presencia de un soplo carotídeo nos sugiere, por ejemplo, la presencia de una estenosis. Los soplos venosos yugulares. Para identificar los soplos venosos yugulares vamos a pedir al paciente que se ponga de pie. Vamos a colocar la campana del estetoscopio en el triángulo de Sedillot para auscultar la yugular interna. Una vez ya identificada la yugular interna, se realiza o se coloca presión por encima de este sitio donde se ausculta para cerciorarse que el pulso es venoso. Entonces estamos identificando, estamos individualizando los soplos de origen venoso, los soplos yugulares de origen venoso. Lo mismo realizaremos en el lado contralateral. Pues bueno, ya para finalizar esta presente clase,
debo decir que, como han visto, la semiología no es la gramática de la medicina, sino la medicina misma. Y esa medicina misma nos enseña la semiología. Por eso es que les insto, les motivo para que puedan estudiar con especial reflexión esta disciplina tan importante dentro de la formación del médico como es la semiología. Les agradezco mucho su atención. Será hasta otra oportunidad. Gracias.